Claro, bueno, el objetivo de esta conferencia es precisamente eso, explicar primeramente los daños que producen estos flagelos, porque son verdaderos flagelos que están destruyendo esta humanidad, y cómo eliminarlos, porque si no podemos eliminar algo que no comprendemos, entonces mientras no nos hagamos conscientes del Exacto. daño que nos produce a nivel del cuerpo, alma y espíritu, porque siempre hemos hablado que nosotros somos un trío, ¿verdad? De cuerpo, alma y espíritu, y el alcohol y la droga produce daños tanto a nivel del cuerpo, tanto a nivel del alma y tanto a nivel del espíritu. Por eso el que fornica y el que pierde su energía sexual en orgasmo, en eyaculación, el que bota la simiente de vida, está botando sus átomos crísticos, está botando su agua de vida, el agua viva, ¿ya? Por eso que el primer milagro que hace Jesús es transforma el agua en vino, porque todo se inicia por ahí. El que no haga ese milagro dentro de sí, el que no haga ese milagro dentro de sí, no va a avanzar por el camino espiritual. Dos efectos que gobiernan la máquina humana: drogas y alcohol. En la actualidad, casi 3 millones de estadounidenses son adictos a los opioides. Opioides como los medicamentos que utilizamos para tratar el dolor crónico, ya sea morfina, fentanilo o el famoso Oxycontin o también la heroína. En España, por ejemplo, en el 2019, 62.000 personas eran tratadas por su adicción a los opioides. Pero esto es solo una pequeña parte que sufren adicción a opioides o trastornos de consumo de otras drogas como el alcohol, nicotina, cannabis, la cocaína y la marihuana. De hecho, los trastornos que se generan a su alrededor son uno de los principales problemas de salud en los países desarrollados, según la Organización Mundial para la Salud. ¿Cómo afrontar este flagelo a estos dos asesinos silenciosos si todos los gobiernos del mundo prefieren a un pueblo de borrachos e ignorantes que un grupo de abstemio o un pueblo pensante o con sano juicio? Hoy coincidimos de nuevo con nuestro amigo y colega escritor chileno Fernando García Silva para compartirles a ustedes la videoconferencia número 15, Drogas y Alcohol. A seguidas, después del intro, regreso con la videoconferencia. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de La Otra Dirección por Unidos 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador, escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. De vuelta con ustedes nueva vez, hemos coincidido con Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y El sabio uso de la energía sexual, para compartirles la videoconferencia número 15, Drogas y Alcohol. Los asesinos silenciosos. Después del intro, veamos la conferencia. Bienvenidos amigos a La Otra Dirección por News 24 Horas. Una vez más estamos de vuelta con ustedes para llevarles nuestras conferencias sobre autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. Dos defectos gobiernan la máquina humana. Y si gobiernan la máquina humana, pues gobiernan al mundo. Drogas y alcoholismo. De modo que hoy una vez más, Fernando y yo hemos coincidido para abordar la conferencia número 14, Drogas y Alcoholismo. Fernando, una vez más, un honor, como siempre, coincidir contigo aquí para platicar, ¿verdad? Llevar este mensaje de impacto a la colectividad, a la gente,
también que sobre todo nos siguen, ¿verdad? Día a día a través de nuestras plataformas digitales. Un placer, un honor. Bienvenido a la otra dirección. Gracias, Orlando. Muy feliz de estar nuevamente acá. Fantástico. Fernando, amigos, es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, como decía, hay una obra, se me escapa el nombre ahora mismo, pero sí es como una crítica, es de este prestigioso autor también, León Tolstoy. Él dice, o el mensaje también de su obra está fundamentado en que todos los gobiernos del mundo prefieren un pueblo de borrachos e ignorantes que un grupo de abstemio o un pueblo con sano juicio. Hoy, la conferencia, drogas y alcohol, ¿verdad? Dos defectos que gobiernan la máquina humana. Y vamos a entrar, Fernando, de inmediato en materia, ¿verdad? ¿Cómo liberarnos y eliminar estos dos defectos que gobiernan la máquina humana? Claro, bueno, el objetivo de esta conferencia es precisamente eso, explicar primeramente los daños que producen estos flagelos, porque son verdaderos flagelos que están destruyendo esta humanidad, y cómo eliminarlos, porque si no podemos eliminar algo que no comprendemos, entonces mientras no nos hagamos conscientes del daño que nos produce a nivel del cuerpo, alma y espíritu, porque siempre hemos hablado que nosotros somos un trío, ¿verdad? De cuerpo, alma y espíritu, y el alcohol y la droga produce daños tanto a nivel del cuerpo, tanto a nivel del alma y tanto a nivel del espíritu. Entonces hay que especificar para que haya claridad y que cada uno después luego investigue con sus métodos de investigación en los mundos superiores, sus procesos reflexivos, sus meditaciones, sus insights, su autoobservación, vaya comprendiendo en sí mismo para que se dé cuenta de que en realidad esto es así y que es urgente salir de estos flagelos. Exacto, Fernando, y como tú dices, es decir, si no está primero si no está ese autoconocimiento, ¿verdad? Y la comprensión también de la trascendencia del daño que ocasiona en nuestro templo, en nuestra máquina humana, pues mucho menos también vamos a realizar un esfuerzo por aislar esos defectos. Entonces, estos defectos nos detienen en el trabajo interior, Fernando. Absolutamente. Ya estos defectos están aquí. Imagínense que hay una conferencia específica para estos dos defectos, droga y alcohol. Sí. Para explicar cómo se forman, dónde nacen, por qué están aquí. Y en última instancia entender de que son un tremendo obstáculo para el crecimiento espiritual de las personas, ¿ya? Si nosotros queremos en realidad avanzar espiritualmente, estos defectos lo van a impedir a toda costa, ¿ya? Entonces son verdaderos obstáculos, son frenos, son óbices que deben ser trascendidos para poder despertar la conciencia primeramente y autorrealizarse en segunda instancia. Entonces, tienen sus formas, ellos tienen sus formas de actuar, fueron creados para producir eso mismo, digamos, porque hay unas fuerzas contrarias que nos quieren hundir y hay fuerzas que nos quieren levantar, ¿ya? Pero esas fuerzas que nos quieren hundir no son malas en el fondo, porque hay que trascender el concepto de malo y bueno, ¿ya? Exacto. Hay que entender de que son fuerzas que están cumpliendo un objetivo, y ya es hacernos descender a la oscuridad para luego, en ese proceso de levantarnos, sacar la luz de ahí, ¿ya? Porque la mayoría de nosotros hemos pasado por esos problemas de la droga y el alcohol. Son experiencias pasadas. Son experiencias en las cuales nos formamos y nos dimos cuenta, ¿verdad? Sí, entonces, no es lo mismo, y también es muy importante entender de que una persona que ha sido drogadicto y se regenera es un mejor instructor para ayudar a otras personas que salgan. Entonces, digo esto por el sentido de que si hay personas que nos están escuchando, ¿verdad? Y han vivido este proceso, no se sientan como, oh, yo que fui nada, vamos, si esa fue la experiencia y lo importante es entender que de ahora en adelante vamos a recibir herramientas de cómo salir de ahí y independizarse absolutamente de esos defectos. Y todas las herramientas las tenemos nosotros, a nuestro alcance, en nuestro interior, todo está dentro de nosotros. Y como tú dices, Fernando, y lo importante de todo esto es que nos damos cuenta si experimentamos también, verá, estos episodios
de esta experiencia, ¿no? De caer en ese bajo mundo de las drogas, porque todos estamos viviendo son experiencias, como hemos dicho, ¿verdad? De existencias pasadas, vidas pasadas, y lo importante, como tú dices, es eso, trascender esos obstáculos. Claro, y la introducción que usted hizo en el fondo de que los gobiernos prefieren personas alcohólicas, obviamente, porque una persona cuando ya es alcohólica es una persona absolutamente dominable. Más fácil de manejar. Pierde su capacidad reflexiva. Un alcohólico no Sí, reflexiona, sí. no le da. En el fondo va anquilosando sus neuronas, se le va endureciendo el cerebro, entonces después ya no es capaz de darse cuenta, de discernir entre lo bueno y lo malo, de ver los límites, ¿ah? De manejar sus defectos psicológicos. Todo alcohólico en el fondo a la larga se transforma en una persona violenta. La violencia que nosotros vemos hoy en día en muchos países con todo esto, con lo que está pasando a nivel de la rebelión mundial, tiene también su fundamento alcohólico. ¿Por qué? Porque en el fondo la rebelión y la rebeldía que uno tiene que tener no es contra el dictador externo, sino es contra el dictador interno. El interior. La lucha interior es la que nos va a sacar de aquí, de todo este conflicto, porque la lucha es de afuera, sangre y aguardiente, solamente nos va a mantener, a lo mejor nos va a dejar a todos cadáveres. La idea es cuidar el cuerpo físico para aprovechar de luchar contra nuestros propios vicios internos. Anoche yo hablaba con un estudiante en línea de Colombia y precisamente hablábamos eso era un curso de milagro que estamos impartiendo. Y entonces hablábamos precisamente de este tema, ¿verdad? La gente se queja, sale a quemar gomas, a realizar huelgas, porque todo está, ¿verdad? Los gobiernos desatienden, pero ¿qué es lo que no desatiende? Soy yo que me estoy desatendiendo. Esta guerra es contra mí mismo, como tú y yo solemos enfatizar, ¿verdad? Es dentro que está esa guerra. Exactamente. Y lo que hay que entender que en el fondo los gobiernos quieren eso, planifican eso, para que la gente vaya a las calles y salga y queme. Es todo parte de una planificación. O sea, porque en el fondo es una distracción, es sacar a la persona de su verdadero trabajo interior. Hacer que se identifique con cosas externas y todo eso. Entonces, la droga y el alcohol, eso es lo que hace en el fondo, nos emboba, nos alucina, una serie de cosas, pero en el fondo son todas fantasías. Es todo irreal, es un mundo de ensueño. Es un mundo de ensueño, una ilusión. Y es eso mismo, los gobiernos son los que crean esas condiciones para mantener a la población. Es como la canción del legendario Salsero, ¿verdad? Rubén Blade, mientras duerme la ciudad. Mientras duerme la ciudad, mientras te tengo dormido, ¿verdad? Con las distracciones, la bebida, el alcohol, la fiesta. Había un dicho, antes de ir a una pregunta más, hay un dicho de la antigua, de Roma, ¿no? Refiriéndose a los políticos, a los líderes, a los gobiernos. ¿Quién gana? El que más pone a gozar a la gente y a bailar y lo pone más torpe. Al pueblo pan y circo, como dicen, ¿no? Pan y circo, de los antiguos, de Roma. Qué bien. Dame un segundo, Fernando. Ya, tenía el micrófono central apagado. Exactamente, pan y circo. Así es, Fernando. Entonces, Fernando, ¿podemos regenerar los estragos causados por estos defectos? Obvio. Si no fuera así, estaríamos aquí perdiendo el tiempo, invitando a la gente a algo que no puede hacer, ¿no? Sí. Todos los daños que ha producido estos defectos del alcohol y la droga pueden ser regenerados. Indudablemente que una persona que está ya muy consumida por la droga, que ha consumido por mucho tiempo, va a requerir de más esfuerzo, va a requerir de más trabajo, porque la energía creadora sexual va a tener que regenerar muchas más áreas del cuerpo. El alcohólico le va a tener que regenerar mucho más el hígado, y el drogadicto le va a tener que regenerar mucho más su energía sexual y su cerebro, que está altamente dañado. Pero se puede revertir en el fondo. Y ese es el mensaje que uno tiene que entender, pero que sí que tiene que haber un enfrentamiento a ese defecto, ¿ya? No tiene que basarse simplemente en el hecho, no, que ya no fumo más, no tomo más, no, palabras bonitas aquí no sirve. Aquí lo que se necesita es la comprensión de cómo se manifiesta este defecto en mi interior
y el auxilio de la Madre Divina para que se encargue ella de pulverizarlo, de decapitarlo, de desintegrarlo absolutamente. Y realizar el trabajo. Claro. Entonces, Fernando, en cuanto al concepto, el término de alcohol, esta palabra, ¿de dónde procede este término? La palabra alcohol viene de algol. Algol es un demonio, es la estrella de la constelación de Perseo. ¿Ya? Sí. La constelación de Perseo, y él lleva a la cabeza de la medusa, esa estrella que está en la cabeza de la medusa se llama algol. Es una estrella de sabiduría. Sí, Porque, lo vemos en Samael, ¿no? Cuando nos explica también esos conceptos. claro, porque la sabiduría, la gente piensa que la sabiduría está en las cosas, en los libros, con otras personas que nos enseñan. Sí. No, la sabiduría está en el mal. Por eso que esa estrella alcohol es la sabiduría, que es la cabeza de la medusa. Alcohol es la cabeza de la medusa que representa el mal, ¿ya? Porque mientras uno nunca falle, nunca hierre, nunca comete un error, no va a aprender nada. Lamentablemente, el que nos enseña es el error. Cuando uno hierra, falla, y se da cuenta, corrige, ahí creció su conciencia en algo que ignoraba. Exacto. Entonces, Algol, el demonio Algol, fue premiado dentro de los 10 demonios más importantes de la Tierra, fue premiado por las divinidades por una tarea extraordinaria que está haciendo de hundir a la gente, porque lamentablemente todos los que estamos acá, o no sé si lamentablemente, fue afortunadamente, porque el ser lo ha dicho así, el ser lo ha preferido así, hemos elegido, digamos, el ser ha elegido este camino para autorrealizarse y para aprender de la oscuridad. Entonces, este demonio Algol es el que jala humanidades. Por eso es que se dice que el eje que nutre en la rueda del samsara está humedecido en alcohol. O sea, mientras esté el alcohol vamos a estar aquí dando vuelta. Por eso que es necesario hacer estas autorreflexiones, ¿ya? Y comprender en el fondo que todas esas frasecitas lindas que dicen, por ejemplo, que el vinito blanco con el marisco, con el pescadito, y el vinito tinto con las carnes, exacto, y que antioxidante, y que en esas botellas bonitas, todo eso es parte de la creación de este demonio para hacernos caer. Lo mismo el consumo de la cerveza, la chela, no sé si le dicen allá chela, aquí le dicen chela también. Sí, aquí cerveza le dicen, ¿no? Ya, cerveza o chela, ¿verdad? Sí. Y el hecho ahí ya, tomémonos esto, y después del partido de fútbol, a celebrar, y ahí está, todo asociado al pan y al circo, ¿ya? Entonces, lamentablemente se mantiene en esa dormidera de conciencia. Exacto. Y hay una pérdida total. Entonces, alcohol viene de algol, y algol significa demonio, el demonio algol. Interesante, Fernando, y también realmente es así. Es decir, el mal, nada ni es malo ni es bueno, pero sí, si no existiera la noche, yo no voy a saber entonces, a conocer el día. Es decir, esa dualidad es para uno experimentar, para uno exactamente, ¿verdad? Para uno entonces trascender. No voy a conocer lo que es la riqueza si no he pisado la pobreza. Esa dualidad. Así es, se necesita. La dualidad se necesita para el aprendizaje, pero una vez que aprendes y comprendes, la dualidad desaparece. Exactamente. Nosotros tenemos que llegar a destruir la dualidad, pero a través del proceso reflexivo de la síntesis. Porque una es la tesis, la otra es la antítesis, y al medio está la síntesis. Cuando se llega a la síntesis, desaparecen las dualidades. Entonces ahí agregamos la práctica. Exactamente. Dice, ¿verdad? Como dice Aristóteles, bueno, dos cosas. El hombre nació para dos cosas, para entender y obrar. Entendí, entonces, proceder semejante a un Dios inmortal. Fantástico, Fernando. Entonces, el alcoholismo está detrás de las mayores bajezas del ser humano. Por supuesto, cuando una persona ingiere alcohol y ya va perdiendo lentamente la capacidad de reflexionar, como le decía, la capacidad de razonar, de darse cuenta, se le duerme absolutamente la conciencia, ¿ya? Entonces, las peores bajezas humanas, digamos, lo que son las orgías, van acompañadas de alcohol. Exacto. Las traiciones, ¿no? Las degeneraciones sexuales
van acompañadas del alcohol. El homosexualismo, el lesbianismo va incitándose así a través del consumo Exacto. del alcohol y de la droga. Entonces, el alcohol, mientras uno ingiere alcohol, lamentablemente va a ir por el camino de la bajeza física, psíquica y espiritual. Entonces, pero lo importante es entender de que uno no tiene que ser fanático de el alcohol y hacerle como la cruz, ¿entiendes? Sino entender lo que es el demonio, porque ese demonio alcohol está dentro de nosotros. Sí. ¿Ya? Está en la constelación de Perseo, y sería interesante que las personas busquen ahí en internet, que investiguen en YouTube. Constelación, sí. Algol, Perseo, pongan ahí y van a descubrir que la cabeza de la medusa se llama Algol. ¿Ya? Entonces, sí existe ahí en el cosmos, pero lo interesante es entender de que ese demonio tiene un átomo dentro de nosotros también, y que nosotros tenemos, y que es el que nos lleva, nos impulsa al consumo de ese alcohol. Y que exacto, y que ese cosmos mismo está dentro de nosotros también. Todo está dentro de nosotros. Todos los soles, todas las estrellas, todos los seres humanos, todos los animales, todas las plantas, un átomo de todo está dentro de uno como un átomo. Sí. Entonces, por eso que homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo, ¿ya? Entonces, la comprensión de este defecto del demonio, en el fondo, es entender la fuerza entrópica degenerativa de nuestro alcohol interior, de nuestro yo alcohólico, ¿ya? Un yo alcohólico, para salir de las bajezas, porque si no vamos a ir en entropía. Entropía y alcoholismo es lo mismo. Así es. Bien, amigos, Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y El sabio uso de la energía sexual. Hoy platicando nuestra, ¿verdad? Conferencia número 14, drogas y alcohol, dos defectos que controlan la máquina humana. Pero está la esperanza, por eso estamos aquí, como dice Fernando, ¿verdad? De nosotros trascender esos defectos. Fernando, entonces, pero ¿por qué existe en la antigüedad el dios Baco o del vino? Claro, la gente normalmente se pregunta y defiende, ¿verdad? Defiende que antiguamente existe un dios a eso. Que le rinde ese culto. El dios Dionisio. Exacto, sí. Para los griegos y Baco para los romanos. Bueno, ¿qué es en el fondo el dios del vino? Porque igual la Sagrada Escritura hablan de esto, que en el fondo el vino... Bueno, Jesús en el primer milagro, ¿verdad? Recuerdo el primer milagro, ¿no? Convirtió el agua en vino, también habla del vino. Exactamente. ¿Ya? Porque en el fondo, cuando estamos hablando de esa conversión de agua en vino, estamos hablando de la transmutación de la energía sexual. ¿Ya? Exactamente. Ese vino que habla, del cual se embriagaba el dios Dionisio o el dios Baco, que te invita a la embriaguez dionisíaca, de Dionisio, en el fondo es el éxtasis que se adquiere cuando se camina el verdadero camino espiritual. Toda persona que va caminando realmente en el camino espiritual se va extasiando. Toda persona que va transmutando su energía creadora sexual va nutriéndose y se extasía internamente, ¿ya? Entonces, ese éxtasis no es el éxtasis del alcohol propiamente tal, sino es el éxtasis de la embriaguez dionisíaca, de la meditación. Toda persona que practique la meditación va saboreando lo que es la verdad, y va saboreando lo que es en realidad percibir y comprender el camino espiritual verdadero. ¿Sí? Sí. No fanático, no de golpearse acá, sino de autoobservación, de corrección, de obra, sustentable y comprobable entre la humanidad y los dioses. ¿Ya? Y exento de las dualidades también. ¿Perdón? Y exento también de las dualidades también. Claro, a medida que va, como decía, a medida que va comprendiendo, va llegando a la síntesis, las dualidades van desapareciendo. Uno es esclavo de la dualidad porque se identifica con la derecha o con la izquierda. Y nos llevan, todo nos lleva para allá. Lo que vemos hoy en día, el comunismo y el capitalismo son dualidades nada más. Son dualidades. Ambas son falsas, son falsas. Cuando uno llega a la síntesis, cuando uno llega a la síntesis, se da cuenta que ambas son falsas. Ninguna es la verdad. Sí. Es la práctica del sofisma, ¿verdad?
Exactamente, Una, exactamente. una mentira que en el fondo parece verdad, hay que tener discernimiento para entender. Eso es también exactamente. Pero a veces yo sí me pregunto, Fernando, ¿y cómo en las misas, por ejemplo, los curas o sacerdotes beben vino y la Biblia también habla del vino? Claro, por eso, porque es lo mismo, porque en el fondo ese vino bebido en la copa santa, en el santo grial, que representa, dice, la sangre de Cristo, en la Exacto. sangre de Cristo, en el fondo nosotros sabemos dónde están nuestros átomos crísticos. Sí, sí, sí. ¿Dónde están nuestros átomos crísticos? En nuestra energía creadora sexual. Ujú. Por eso el que fornica y el que pierde su energía sexual en orgasmo, en eyaculación, el que bota la simiente de vida, está botando sus átomos crísticos, está botando su agua de vida. El agua viva, ¿ya? Por eso que el primer milagro que hace Jesús es transforma el agua en vino, porque todo se inicia por ahí. El que no haga ese milagro dentro Sí, de sí, 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 sí. el que no haga ese milagro dentro de sí, no va a avanzar por el camino espiritual. Transformar el agua en vino significa precisamente vivificar, ascender, prender, iluminar la energía creadora sexual para que ésta ascienda por la columna. ¿Ya? Entonces, esa ceremonia que se hace, los sacerdotes, los curas, donde beben el vino, en el fondo, es un reflejo de la transmutación de la energía sexual. La misa es un acto representador del acto sexual. Exactamente. Y todo lo que se hace ahí es lo que tiene que hacer. Por eso una verdadera misa tiene que ser hecha por un sacerdote y una sacerdotisa. Una misa hecha por un Exactamente. sacerdote y un monaguillo no está hablando de pedofilia. Como Eh, representa el acto sexual, si hay un hombre y exacto. un niño, nos está mostrando otra cosa. Que Fernando, ahí es que siempre, en mi caso, bueno, anterior, pues no me cuestionaba y no es tampoco una crítica, pero sí, después de un discernimiento, yo me cuestiono, bueno, en la misa, por ejemplo, ¿verdad? En la misa, de la representación del vino. Bueno, la feligresía se queda en el aire. Bueno, sí, perfecto. Estamos comiendo un pedacito y un vinito. Pero ¿por qué no se enseña tal cual como tú y yo lo estamos explicando aquí? Y hay los grandes maestros también como lo explican, con el respeto con el respeto, ¿verdad? Como decimos, y la altura que amerita el tema. Porque la gente, y tú le hablas a la gente, y ese es el 97% que está dormido de la humanidad, ¿verdad? Bueno, pero sí, no, no, porque el vino, pero no pasa más de ahí, se queda que un vino no es un vino, estamos hablando de la transmutación, que es la forma, el único camino para llegar a ese verdadero despertar, como lo explicas tú en tu fantástico libro, Suprasexo, Autoconocimiento, también en el capítulo 27 de mi libro, explicado así, ¿verdad? Con esa altura del maestro Samael. Entonces, ¿por qué no se explica? Porque incluso hay iglesias, hemos platicado aquí también, por ejemplo, Roe, extraordinario, incluso sacerdote, él explica sus homilías. Son fundamentadas en estas enseñanzas abiertamente. Y él lo reitera, yo no estoy pecando por estar aquí en el santuario, es que esta es la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, yo me Exactamente. Entonces entender también de que la copa en la cual el sacerdote bebe el vino, esa copa ¿qué representa? perdón, Esa sí, sí. copa representa el cerebro, porque el cáliz, que es el cerebro, tiene que ser llenado de la copa cuando el fuego sexual asciende por la columna y llega y se deposita ahí. Por eso que es el símbolo de la medicina. El símbolo de la medicina, usted ha visto que es una copa con una serpiente que Sí, sube y sí, como que llega sí, arriba. sí, sí. Es el símbolo de la medicina, quiere decir que la salud, ¿dónde está? Ahí está. La salud está ahí, por algo que es el símbolo de la medicina. La Exactamente, copa con la serpiente que bebe arriba. exactamente. Entonces, si nosotros queremos salud, ¿qué necesitamos? Es beber ese vino, pero ese vino significa transmutar, levantar el fuego hasta la copa que es el cáliz o el cerebro. Exactamente. Que es uno de esos tres factores de la conciencia.
Entonces, Fernando, ¿qué daños genera el alcohol? El alcohol genera muchos daños a nivel físico y a nivel también de la generación de uno, ¿ya? Va produciendo taras hereditarias, hijos de deficiencia, capacidad intelectual, física y motriz, ¿ya? El alcohol va apoderándose, va anquilosando y va transformando las neuronas en cartílagos y va endureciendo el cerebro de las personas, por lo tanto ya después los aísla absolutamente de todo proceso reflexivo. Entonces, va endureciendo el cerebro, va quitando esa capacidad reflexiva de la persona, ¿ya? Produce daños a todo nivel porque en el fondo el alcohol es un alimento a los yoes. Cada uno de los yoes se nutre con el alcohol. Exacto. Es más, revive los yoes muertos, imagínense. O sea, usted, no sé, pues hace todo un trabajo disciplinario para eliminar algún defecto psicológico, el yo del adulterio, por ejemplo, ¿ah? Que el yo del adulterio, uno dice, no, yo no soy adúltero, pero uno adultera mirando, mirando todo lo que pasa pensando, sintiendo, haciendo un pequeño gesto, uno está adulterando sin darse cuenta. Ya, la persona se disciplina, ¿verdad? Se autoobserva, llama a su madre divina y logra desintegrar el yo del adulterio, pero después va a alguna parte y bebe alcohol y resulta que el yo del adúltero que lo tenía trabajado revive y se olvidó todo el trabajo psicológico. Entonces, como alimenta las peores bajezas del ser humano, indudablemente el alcohol es un alimento a todos los yoes. Entonces, el alcohol produce daños físicos con taras hereditarias, debilitamiento de la energía creadora sexual, daños en el alma, ¿ya? Porque alimenta a los yoes. Recuerde que el alma es la legión, entonces todos los yoes en el mundo astral están en un festín, están en fiesta cada vez que la persona se emborracha. Y produce también daños a nivel espiritual por el debilitamiento de la conciencia de poder hacer el trabajo. Genial. ¿Preparado para transformar tu vida? El siglo XX está considerado como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Guerras y genocidios de carácter filosófico, étnico y religioso tuvieron lugar en este periodo. Es el siglo que acabó con la paz en el mundo. Las presentes y próximas generaciones tendrán que estudiar el siglo XX como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Necesitamos contar una nueva historia, una nueva narrativa de nosotros mismos, que nos hable de paz, de libertad y de felicidad. Y esta nueva historia debe comenzar por preparar a nuestros hijos para el futuro y no para lo que alguien piensa que debe ser su futuro, explica el futurólogo Mark Stevenson. La conexión está por suceder, estamos a punto de despertarnos. Descubre el libro que te abre los ojos a nuevas posibilidades. La otra dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Bien, amigos, pueden seguirnos a través de nuestras plataformas, ¿verdad? La otra dirección, nuestro canal y conjuntamente con ONews 24 horas y el Jardín de tu Mente. Hoy estamos criticando la conferencia, ¿verdad? Número 14, los dos defectos que controlan la máquina humana, drogas y alcohol, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, prestigioso escritor y conferenciante global del autoconocimiento. Recuerda que estos dos defectos complican nuestra salud, como refiere Fernando, ¿verdad? Complican nuestra amistad también con el mundo que nos rodea, a nuestros amigos. Entonces, Fernando, las drogas duermen, pudiéramos decir, la conciencia. Claro, la droga en el fondo es un somnífero del alma, ¿ya?
Las drogas aparecen con fuerza en los años 60, donde comienza la era de Acuario. La era de Acuario comienza el 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde. Y ahí viene un despertar de otro tipo de humanidad, porque comienza la era de Acuario, pero la era de Acuario dura 2160 años, entonces le queda mucho. Entonces, en ese despertar de diferente, de donde viene saliendo, la humanidad viene saliendo la edad de Piscis. La edad de Piscis es la edad de los dos pescaditos, ¿verdad? Piscis, Sí, como dos pescaditos. exacto. En el fondo, esa edad de Piscis era la edad de la lucha entre el espiritualismo y el materialismo. Por eso que vimos nosotros las guerras santas y todo ese conflicto que hay entre el espíritu y la materia. Pero la era de Acuario está representada en el fondo por una mujer o un hombre que vierte un tiesto con agua, que en el fondo es la era en que el ser humano tiene que aprender a transmutar su energía creadora sexual. ¿Ya? Pero todo ese despertar de éxtasis también trae consigo su contraparte, ¿ya? O la mala canalización de la psicodelia. Porque uno es el éxtasis místico trascendental de la era de Acuario, el vino extasiante de la transmutación, exacto. Y por otra parte está el otro éxtasis, que es el éxtasis embriagante de las drogas y el alcohol. Entonces nace también lo que es el aspecto negativo de la onda dionisíaca, ¿ya? Porque la onda dionisíaca tiene un aspecto positivo que es esta búsqueda de lo espiritual, de la transmutación, ¿verdad? De lo elevado, que es lo que estamos enseñando acá. La excelsitud, correcto. Exactamente. Pero también tiene su polo positivo la onda dionisíaca, que se llama la psicodelia, que es la psiqui significa el alma y delia es droga. Entonces, todo lo psicodélico nace en los años 60 con el movimiento hippie, y con todos estos movimientos, digamos, de amor libre, el amor y no la guerra, pero era un libertinaje nada más. Es una soltura, es un todo pasando, como se dice por acá. Lo cual no es el camino, porque el camino está en el respeto. El libre albedrío, pero respetando el libre albedrío del otro y respetando también tu propio cuerpo, tu propia alma y todo eso. Claro. Sí, porque... entonces la droga, cuando se comienza a consumir ahí, a la fecha ya hay muchos tipos de drogas diferentes. No solamente la marihuana, sino también la cocaína, el LSD y las pastillas más duras creadas, el éxtasis. Exacto. Y así muchas cosas creadas en el laboratorio por el hombre. De modo que, Fernando, hubo este movimiento muy influyente en los años 60, el movimiento hippie. Entonces, pudiéramos determinar que así comienza el consumo masivo de las drogas. Exactamente. Influenciados por la fuerza de la era de Acuario. Exacto. Porque la era de Acuario es una era revolucionaria, donde el ser humano tiene que revolucionarse. ¿Ya? Pero existen dos revoluciones, la revolución interna y la revolución externa. Y nosotros estamos viendo en la televisión la revolución externa. Exacto. Son dos fuerzas antagónicas, ¿no? Son fuerzas antagónicas. Porque tú, hacia donde dirijas tu fuerza, hacia allá vas. Sí, y si tú vas hacia afuera vas. Y el camino es hacia adentro. Tienes que revolucionarte contra ti mismo, contra tu propio yo drogadicto y alcohólico, que todos nosotros lo tenemos, en mayor o menor grado. Porque a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, no, pero es que yo no he consumido nunca droga, yo no tengo ese defecto. Bueno, pero hay personas que, por ejemplo, hay personas que cuando van a la bencinera, no sé, cuando se echa benzina, ¿cómo se llama ya? Estación de servicio. La benzina de los vehículos. Hay un lugar que se echa la benzina de los vehículos, ¿verdad? Claro, pero hay personas que le agrada ese olor. Oye, me gusta. El olor, sí, el olor, como la gasolina. El olor. Como el olor a gasolina. El olor a gasolina. Hay personas que le agrada, hay personas que le desagrada, pero personas que le agrada. Ya si te agrada ese olor extraño, eso es parte de un detalle del yo drogadicto. Le genera así placer. Claro, o cuando la mujer se está pintando la uña, la dama ahí, y como que también el olor al cute como que le agrada también. Es parte, porque toda la inhalación de estos solventes químicos, en el fondo, son parte del yo drogadicto. Así como hay jóvenes que respiran neopren, también una bolsa. Sí, la cuestión esta que le llaman que tiran esa humera. Solventes. Esos solventes químicos en el fondo que producen, en el fondo, la somnolencia, el evadirse en el fondo, ¿ya?
Exacto. Entonces, toda la persona que se evade a través de cualquier tipo de droga, o hasta pueden ser drogas en pastilla, y hay personas que si no toman pastillas para dormir, no duermen. Sí, sí. Es una droga. Bueno, y también, por ejemplo, el café, algo que la gente lo ve como tan simple. Hay gente que dice, veo mucha gente que dice que, por ejemplo, que se le está extrayendo de que la cabeza de un dolor y hasta que no bebe café, hasta que no ingiere café, no se le quita. Claro, sí, pero el café por ser un producto natural, ¿ya? Y No por ser un contiene producto tanto, natural, ¿verdad que no? No contiene... no te duerme la conciencia. No, no. El café no te va a hacer a ti disvariar, ni te va a lo más te va a despertar un poco, te va a activar. Y está bien, Mantenerlo cuando la gas. persona es muy adicta al café, claro que pasa a ser una especie de droga, pero no te va a hacer daño. No, no hace daño así como las demás Nadie se le va a dormir la denominaciones. conciencia por tomar café, Exacto. pero sí estos otros tipos de drogas sí te van a dormir, ¿ya? Te van a hacer daño. Entonces, la droga produce un daño también a un nivel físico porque viene una degradación de la energía creadora sexual. Sobre todo la cocaína, por ejemplo, como si lana por la nariz, ese polvito Sí, blanco, sí, y sí. las fosas nasales están íntimamente relacionadas con las gónadas sexuales. Entonces, lo que se respira va abajo. Por eso que dice el dicho, lo que se hace arriba se siente abajo. Exacto. Entonces produce una degradación de la energía creadora sexual y lleva a la impotencia. Muchos drogadictos son impotentes, no pueden tener una relación sexual si no se ayudan con otras sustancias porque no dañaron su energía creadora sexual. Como daña la energía creadora sexual la droga también, daña el cuerpo vital, entonces produce una destrucción del cuerpo etérico, viene el envejecimiento precoz. Por eso que hay drogadictos que tienen 30 años y parecen ancianos de 70. Sí, sí, sí. Porque Totalmente demacrados. hay daños que, Demacrados. sí, hay daños que son irreversibles, sí, genera daño irreversible también. Claro, pero es por eso, es porque daña la energía creadora sexual y daña el centro instintivo. Al dañarse el centro instintivo, porque el centro instintivo está íntimamente relacionado con el centro sexual, entonces produce el agotamiento del cuerpo etérico. El cuerpo etérico sale normalmente de una persona aproximadamente 5 centímetros, 7 centímetros, pero el de un drogadicto, su cuerpo etérico casi no ilumina, sale así algunos milímetros nomás. Después ya cuando se le apaga, ya cuando ya mueren, su cuerpo etérico está absolutamente destruido. Entonces, produce daño a nivel físico, produce daño a nivel etérico, produce daño a nivel astral, porque en el mundo astral también toda la legión se ve, pero exacerbada con esta droga. Este es un festín, una fiesta que tienen todos los yoes felices. Sí, felices. Porque produce una sensación de pseudo felicidad. La persona se siente alegre. Se siente en el aire. Claro, oh, me siento bien, claro, se siente bien, pero esas sensaciones provienen del órgano condartiguador, no provienen de la parte alta. Entonces, hay personas que consumen droga, no, es que yo me comunico, yo veo seres, no sé, y todo. Claro que ve cosas. De hecho, hay mucho porque realmente está dentro, aunque negativo, obviamente, pero está dentro de las herramientas para elevar tu nivel de conciencia, pero de manera negativa. Claro, hay muchos grupos pseudoesotéricos, digamos, que manejan estas técnicas de consumo de droga para producir una alteración de la conciencia de la persona, y lo hacen como que lo están conectando con el espíritu, pero esa conexión es con el órgano condartiguador. Es irreal. Es con las infradimensiones. Exactamente. No es que sea irreal, es real, pero con las infradimensiones. Exactamente. Y nosotros necesitamos conectarnos con las supradimensiones. Porque vamos para arriba y no para abajo. Este es el propósito de estas conferencias. Exactamente. ¿Ya? Entonces va produciendo daño al parte astral. La droga produce un daño también en el cuerpo mental de las personas. Sí. Agrieta el cuerpo mental, y al producir esas grietas del cuerpo mental, inclusive queda susceptible a que le entren entidades por ahí. Por eso que hay personas que en realidad con la droga se enloquecen. Se enloquecen realmente. Y son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Ya? Y produce una destrucción de los rayos alfa. Los rayos alfa son los que conectan la mente con el cerebro.
entonces ya no pierde la capacidad reflexiva, porque ya no hay conexión entre la mente, lo sutil, y el cerebro, lo sólido, lo físico. El discernimiento totalmente lo destruye. Porque destruye los rayos alfa, que son los conectivos. Sí, sí. Y hasta en la parte causal, también en la parte de la conciencia de la persona, también llega a producir estragos, porque la conciencia de un drogadicto en el mundo causal anda como una borrachita, así. El poquito conciencia que le quede, ahí como que se va a caer, como que no, está totalmente perdida. Entonces, se da cuenta, la droga produce daño a nivel físico, psíquico y espiritual. Es un problema serio, ¿no? Sí. Entonces pudiéramos decir que, Fernando, el consumo de las drogas pertenece a la psicodelia. Claro, el consumo de la droga pertenece a todo el proceso psicodélico. Lamentablemente, como le expliqué, nacido en el año 60 y tantos, años 62, los años 60, con todos estos procesos del movimiento hippie y los movimientos de liberación, psicodélico, ¿verdad? La psicodelia hoy en día, lamentablemente, se confunde mucho con un crecimiento espiritual, pero lo psicodélico, psiquis es alma y delia es droga. O sea, la embriaguez del alma, la drogadicción propiamente. Exacto. Si uno, por ejemplo, ve en internet psicodelia y va a ver imágenes de colores, oye, esto es súper psicodélico, dice uno, que ve imágenes, luces y todo. Y eso es lo que hacen muchas plantas enteógenas que se utilizan hoy en día, como la ayahuasca, como el peyote, San Pedro, diferentes plantas, los honguitos, y que la gente utiliza, pero los lleva al mundo de la psicodelia, porque no va acompañado de un trabajo interior. Ni es guiado correctamente por un ser espiritual, un ser consciente. ¿Ya? Por ejemplo, la ayahuasca. La mayoría de esos chamanes, en el fondo, están absolutamente dormidos y son fornicarios, no enseñan la transmutación de la energía sexual. Sí. La ayahuasca, por ejemplo, es muy utilizada por los chamanes. Claro. Entonces, esas plantas que son plantas maestras no están bien manejadas por esta humanidad en el fondo. Antiguamente las civilizaciones antiguas la usaban, ¿ya? Pero la usaban correctamente, porque las plantas no son ni buenas ni malas, pero hoy en día en manos de personas de psique absolutamente dormidas, de inconscientes, de personas fornicarias, es un desastre. Solamente va a activar el órgano puntoactivador y por lo tanto va a permitir las visiones de las intradimensiones. Entonces, la persona siente una espiritualidad, siente que ve cosas, y ahí queda presa, y queda en un loop de encierro, sin darse cuenta que el objetivo es que logre esas mismas visiones, pero solamente con la presión de su ser, de la conciencia, de su energía creadora sexual. Exactamente. Perdón, Fernando. Y como decimos, Fernando, es decir, y como siempre enfatizamos, es decir, cuando las herramientas que son, por ejemplo, para el desarrollo de la conciencia están en personas no informadas, en vez de también generar el bien, lo que hacen es que van a generar el mal. Exactamente. Entonces, Fernando, en cuanto ya, entonces tocaste algo, pero entonces dejamos por sentado que sí, que las drogas destruyen las ondas, es que también el cerebro o las ondas cerebrales. Claro, la droga produce ese daño a nivel cerebral, produce esa desconexión de la mente con el cerebro. ¿Ya? La mente, que es lo sutil, la energía mental de la quinta dimensión, con el cerebro, que es físico. Hay unas ondas conectivas que son los rayos alfa, y las drogas va destruyendo el rayo alfa. Entonces, antiguamente también se hablaba del poder del pensamiento alfa, no sé si recuerda. Sí. El pensamiento alfa es el pensamiento, en el fondo, que está íntimamente relacionado cuando uno se está como quedando dormido, porque a veces cuando uno se está quedando dormido, como que recibe insight ahí, recibe enseñanza, recibe mensaje, microsueños. Microsueños. Y revelaciones también. Revelaciones, exactamente. ¿Ya? Pero como la droga destruye eso, entonces que la persona queda directamente conectada con su órgano puntoactivador, con la cola de Satán que uno tiene, ¿ya? Porque ha sido creada por la fornicación, entonces empieza a recibir todas las influencias del yo. Porque el yo también le gustan las visiones, le gusta mostrar y le gusta enseñar, pero es para perderlo a uno, en vez de orientarlo. Es decir, es como que corta ese puente que permite el acceso, exactamente, de irnos de las infradimensiones a las supradimensiones. Exactamente, así lo hace. Entonces, Fernando,
las drogas también pudiéramos decir que dañan la parte sexual, ya también lo has dicho, y los cuerpos internos. Claro, va dañando absolutamente todo. Daña la parte sexual, daña los cuerpos internos, produce una destrucción interior del ser humano y se puede ver en una persona drogadicta cómo empieza La impotencia, envejecer, ¿no? Sí, sí. a envejecer. Sí. Y la decrepitud, Uh-huh. la falta y como duerme la conciencia, lamentablemente a la larga un drogadicto queda absolutamente bloqueado de su crecimiento interior. No puede despertar su conciencia, no puede transmutar su energía sexual. O sea, la droga es un destructor del camino espiritual. Entonces, en ese sentido, las percepciones de un drogadicto son de las dimensiones superiores. No, pues, son de las dimensiones absolutamente inferiores. Son de su infraconsciente, son de su órgano conductuador. Entonces, desde allá provienen todas esas influencias. Y como él no sabe discernir de dónde viene, como no sabe distinguir, entonces cree que viene del ultra, pero viene del infra. Y se cree poderoso y todo, porque ahí está. Claro, se cree poderoso y lamentablemente se confunde y se pierde. Bien, amigos, estamos en la otra dirección por Unidos 24 horas y el jardín de tu mente, platicando hoy con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, la conferencia número 14. Ya vamos por la 14, Fernando, ¿verdad? Drogas y alcohol. Conferencias cuya intención es el autoconocimiento de sí mismo, el camino hacia la sabiduría. Fernando, entonces, ¿cómo queda la conciencia de un drogadicto? Ya... la conciencia de un drogadicto lamentablemente queda imposibilitado de su autorrealización íntima del ser. Por eso que aquí hoy en día los gobiernos quieren tanto difundir el consumo de droga, hacerlo libre, consumo libre, liberar. Para dormir, para seguir durmiendo más a la población. Una persona dormida es una persona absolutamente manejable. Sin embargo, una persona cuando ya deja eso, tiene el sentido de la autocrítica y es mucho más reflexivo. Sí, sí. Entonces no traga cuentos tan fácil. Una persona con discernimiento es difícil, tú, ¿verdad? Abordarla para proponerle lo que no es. Exactamente. Entonces, pero sí, pues, ¿hay alguna forma de cómo pudiéramos eliminarlo, estos dos defectos? Claro. Por ejemplo, un drogadicto, si queremos en realidad ayudar a un drogadicto, lo importante es primero explicarle todo esto, los daños que producen los diferentes niveles físico, psíquico y espiritual. ¿Ya? Segundo, enseñarle la autoobservación psicológica para que él aprenda a percibir la presencia de su defecto en su interior. Luego enseñarle cómo la Madre Divina es capaz de desintegrar su defecto para que él aprenda a llamar a su madre y comience a luchar internamente. Entonces, hay que enseñarle a esta persona a sublimar su energía creadora sexual. Porque como produce un debilitamiento, la droga produce un debilitamiento de la energía creadora sexual, al tener la persona su energía creadora sexual débil, tiene su voluntad débil. Por eso que no la deja. Porque no tiene voluntad. Y la voluntad no la tiene porque donde debió estar la fortaleza, está la debilidad. Y esa fortaleza tiene que estar en la energía creadora sexual. La energía creadora sexual es la voluntad del ser humano. ¿Ya? Entonces, se le enseña a sublimar el mantra con el Hamsah. Lo ideal es llevarlo a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, llevarlo a un parque a que sublime su energía creadora sexual, con las inhalaciones profundas, que él comience a hacer ascender su energía creadora sexual para que vaya limpiando los conductos y esta energía se vaya limpiando. ¿Ya? También a un drogadicto hay que ayudarlo, si está muy metido, sacándolo de su entorno, cambiándolo inclusive de ciudad. Porque los amigos ahí, todos siempre lo van a llevar a... El ambiente, cambiarle el ambiente, ¿verdad? Cambiarle el ambiente, sí. Entonces, se le enseñan herramientas de trabajo psicológico, se le enseñan herramientas de trabajo físico, se le enseñan herramientas de cambio de su entorno o de modificación para ir alterando todo eso.
y la persona va a salir, si es que tiene la voluntad, pero primero tiene que tocar fondo. O sea, él tiene que decir, yo quiero salir. Es decir, bueno, sí. Mientras él no diga, no, pero es que yo lo controlo, yo tomo cuando quiero, yo fumo cuando quiero, yo cuando quiero lo dejo. Exactamente. No sirve. ¿Ya? Tiene que ser que nazca de la persona. Tiene que estar el anhelo, la comprensión y la fuerza interior de su ser de querer salir. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Y realmente, Fernando, yo lo explico en mi libro, es decir, lo primero que se le pregunta es a un alcohólico, ¿verdad? En los centros alcohólicos donde se llevan también, y la primera condición para sanar es esa, ¿verdad? Reconocer que tiene un problema y que quiere sanar, salir de ese problema. Exactamente. Es extraordinario, ¿eh? Cómo estos dos defectos, ¿verdad? Consumen al ser humano. Amigos, fantástico, extraordinaria esta conferencia sobre autoconocimiento de estos dos defectos que tienen el control de la máquina humana, que somos nosotros, tú y yo. ¿Cómo conseguir un estado de conciencia elevado? ¿Es posible lograr un estado de conciencia de realización? La respuesta es sí. En mi libro La Otra Dirección te confirmo paso a paso que sí es posible alcanzar un estado de conciencia elevado, de realización, pero sin alcohol. Fernando, en sus dos extraordinarios también libros, enfatiza constantemente en que sí es posible esta autorrealización. Pero, obviamente, recuerda que tienes el libre albedrío de decidir si reconectar con la fuente de la cual venimos, ¿verdad? Porque ya estamos conectados. Reconectar porque ya estamos conectados con todo lo que queremos, con esa fuente también. Pero tiene que decidir si reconectar o permanecer en el fango de la ignorancia y la oscuridad de estos dos defectos, dormido en el lodo. De ti depende cambiar el aire. Fernando, extraordinario. Creo que un mensaje, ¿verdad? Final en el contexto sería lo ideal. Bueno, importante también entender la crítica, ¿no? Cuando uno está trabajando no solo estos defectos, sino todos los defectos. Exacto, exacto. Aquí debemos entender que la crítica proviene del mismo defecto. O sea, si por ejemplo la persona está trabajando a su yo drogadicto y de ahí ve a un drogadicto y lo critica, lo hace desde su propio yo drogadicto. Exactamente. Exactamente. Y yo drogadicto critica al drogadicto que está ahí. Dentro de la oscuridad estoy criticando al que está oscuro también. Si yo estoy trabajando el yo del alcohol y estoy dejando de tomar y veo a un alcohólico ahí y lo critico, mira, este como toma, lo hago desde mi propio yo alcohólico que todavía no ha muerto. Entonces, eso es importante entender, porque si todavía me queda la crítica a mi hermano por el defecto, es porque todavía no lo he trabajado bien. Tiene que hasta que morir la crítica. Exacto. ¿Mm? Entonces, cuando la persona se pone a trabajar el yo de la droga, se pone a luchar contra él, y de pronto ve un drogadicto, en vez de decir, mira, estos como están ahí fumando, mira, se están perdiendo en el infierno, criticándolo, uno tiene que decir, ahí estoy yo consumiendo droga. Verse reflejado en el otro. Cuando yo me veo reflejado en el otro, cuando yo veo mi defecto allá, y me doy cuenta y lo digo, ahí estoy yo drogado o ahí estoy yo bebiendo, en vez de criticar me veo reflejado, ahí estoy yo tomando. Qué distinto, totalmente. Quiere decir que el trabajo se está afinando. Sí, sí. Quiere decir que el trabajo se está afinando y ahí esa persona está capacitada para desintegrar completamente el yo y después puede compartir entre drogadicto, entre alcohólico, y no le van a dar las ganas, ni tampoco los va a criticar, ni los va a tratar mal, sino que va a venir la compasión.
Cuando comienzan a hacer la compasión dentro del corazón de la persona hacia las personas sufrientes que tienen el mismo defecto que uno, entonces quiere decir que el defecto está muriendo de verdad y están haciendo la verdadera virtud, que es el amor al prójimo, en todos los aspectos de la vida. ¿Ya? Entonces, eso es interesante también reflexionarlo y comprender. Fantástica. La compasión, realmente, verá, esa es la regla. Llegar a la compasión. Genial, Fernando, fantástico, amigos, esta conferencia hoy de estos defectos, drogas y alcohol. Fernando, para nosotros, como siempre, es un placer, un honor inmenso coincidir aquí, porque desde nuestra oscuridad o desde nuestra luz estamos también haciendo el esfuerzo de aportar lo que hemos conseguido de nuestros maestros, ¿verdad? Con la colectividad. De modo que, fantástico, un placer y un honor y un abrazo grande. Igual para ti, como siempre, a tus servicios. Genial. No se vayan, seguimos por OnNews 24 horas, el jardín de tu mente y la otra dirección. Bien, amigos, nos están pidiendo un corte. A nuestro regreso, la opinión acerca de la entrevista con nuestro invitado. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué depende tu fuerza interior? Te invitamos a descargar y leer los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Conoce tu subconsciente oculto. Enfréntate a tus miedos. Libérate de toda atadura. Despierta la fuerza guerrera de tu interior. Aprende a desdoblarte en astral. Aprende a eliminar tus defectos psicológicos. Despierta tus chakras. Descubre la fuente de la eterna juventud. Conoce los secretos de la alquimia. Activa y despierta tu glándula pineal. Aprende a aumentar y elevar el amor con tu pareja. Descarga gratuita. www.libroautoconocimiento.cl. Autoconocimiento Suprasexo. Y bien, amigos, mi opinión con relación a la conferencia de Fernando García. Realmente esta videoconferencia es extraordinaria. Como decimos, fuera de serie. Un mensaje supra potente para nuestros tiempos. Como dice la cita bíblica, el que tenga oído para oír, que oiga y aplique. Fernando, genial. Mi reflexión personal con relación a la conferencia. Las adicciones y los trastornos que se generan alrededor de los que caen en este bajo y oscuro mundo de las drogas constituyen uno de los problemas más agudos en los países desarrollados, según la Organización Mundial para la Salud. Como ya dijimos, casi 3 millones de estadounidenses son adictos a los opioides, ya referidos anteriormente. ¿Cómo detener a este asesino invisible? Como te enfatizo en mi libro La Otra Dirección, el control está en tus manos. Para enfrentarte a este asesino silencioso, como le llamo, educarte o morir es la solución. Reflexiona a tiempo.
la represión a esta problemática nunca va a venir de los gobiernos, pues como ya te referí, todos los gobiernos del mundo prefieren un pueblo de borrachos e ignorantes que un grupo de abstemio o un pueblo pensante o con sano juicio. Así te podrán manejar mejor. Muchas gracias por ver este programa y me gustaría saber tu opinión personal acerca de la videoconferencia. De modo que déjanos tu comentario aquí debajo y me uniré a la conversación. Y si quieres que realicemos algún programa con algún tema de tu interés, también déjanos saber en los comentarios. Y lo haremos con mucho gusto. Quiero extender un saludo muy especial a Josefa Díaz en Santiago de los Caballeros y a Winnie Herbert en Atlanta, Georgia, por comprar una copia de mi libro La Otra Dirección, lo cual es de mucho significado para mí. Josefa y Winnie, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y no olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir nuestro contenido de impacto. Hasta la próxima.